en su representación. Y el artículo 130 de la Constitución es muy claro. El presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero del gobierno después del presidente de la República, viene a exponer y a debatir la política general del gobierno. A debatir la política. Y al inicio, me alegro que haya reflexionado, presidente. Han querido imponer la paz de los sepulcros. Algunos creen que están en Venezuela, que pueden poner la mordaza a la oposición. Y he escuchado una exposición formal del presidente del Consejo de Ministros y algunos voceros del gobierno de cifras que tienen que ver de relacionar indicadores del Perú con países de América Latina, porque no han tenido la sinceridad y la cara de mostrar indicadores a 31 meses de gestión, indicadores económicos, indicadores sociales, que son los que miden el mérito y el desempeño de un gobierno con relación a lo que el Perú les entregó, no el gobierno nuestro, no, el Perú les entregó el 2011 cuando asumieron la conducción de la patria. ¿Qué encontramos después de 31 meses, señor presidente? Y los emplazo para debatir la política general del gobierno. La reducción de la pobreza se ha desacelerado. Segundo, la inversión pública, verificándola por porcentaje del PBI, ha empeorado. Tercero, la economía se ha desacelerado. El promedio de crecimiento del país hasta el 2011, con el terremoto de Pisco, con los graves y nocivos y perniciosos efectos de la crisis financiera internacional, el promedio del crecimiento era otro, superior al que ahora nos vienen a explicar los ministros. Y eso se debe a que hay una falta de confianza, una falta de liderazgo, una falta de autoridad, por crisis provocadas al interior del propio gobierno. Y eso hace que los agentes económicos muestren preocupación y eso ha hecho que la inversión privada termine desplomándose. Asimismo, también queremos que nos explique si la generación de empleo ha tenido la misma velocidad del empleo formal con relación a lo que le dejaron los peruanos el 2011. Después de 12 años, la balanza comercial muestra por primera vez un déficit. ¿Y qué decir de los indicadores de competitividad? Hemos retrocedido. Habíamos superado a Chile, ahora Chile nos ha vuelto a superar. Entonces, no es que este es un gobierno que ha llevado la economía en piloto automático. Estas son las cifras, estos son los rasgos de un gobierno que ha encontrado en la confrontación y no en el gobierno mismo la herramienta para supuestamente sacar a los pobres o incluirlos socialmente. Pero vamos a ver los resultados de la política económica, porque una intervención de un gobierno se refleja con sus resultados sociales, con indicadores sociales. ¿Qué es lo que ha retrocedido con relación al 2011? Señores congresistas, ha retrocedido la desnutrición crónica infantil, ha aumentado la anemia, ha aumentado. Se ha hablado de una reforma en la educación y este gobierno modificó la reforma de educación levantando la bandera del mérito, del concurso público y de la evaluación por desempeño. 55.000 maestros que con la ley de reforma de educación que se dio en el quinquenio pasado se incorporaron por concurso público y por mérito, hoy sí han sido abandonados a su suerte. ¿Y cuál es el mérito del que hablaba el presidente del Consejo de Ministros con relación a la reforma en la educación? Que han pasado, 300.000 maestros los han pasado automáticamente a la ley de la carrera de educación. Yo le deseo, porque creo que el actual ministro de Educación tiene buena voluntad de sacar adelante esto. No han cumplido la ley de reforma de educación. En 3 años nosotros hicimos 5 concursos para incorporar maestros a la carrera pública. En este gobierno, 31 meses no han hecho un solo concurso, ni para ingreso a la carrera docente, ni para ascenso. ¿Dónde está la preocupación en la educación si ya todos sabemos que este dogma al que todos queremos impulsar y avanzar, de que la educación es la única posibilidad que le va a dar sostenibilidad a este modelo de desarrollo? Entonces, ¿de qué nos ha venido a hablar el primer ministro? Más de lo mismo. Entonces estamos ante un gobierno, lo digo la verdad, salvando honradas excepciones de este gabinete,
salvando honrado excepciones de este gabinete, y lo enfatizo, es un gobierno que nos trae más de lo mismo. Es un gobierno cuyas características tiene un pecado original. Este gabinete surge su legitimidad de un pecado original. ¿Qué confianza podemos dar si el origen de este gabinete es producto de un acto de lealtad que afecta gravemente a la institucionalidad democrática? Y segundo, no podemos olvidar, se hablaba de los talentos, los famosos talentos. Los ministros se han aumentado el doble el sueldo porque se llaman talentos. Esa es una ofensa, señor presidente, a peruanos que a través de estos cargos políticos de ministros que no concursan, sino que son convocados por el presidente de la República y por el primer ministro, a peruanos que han entregado sus servicios para llevar al país como le entregamos en 2011. Continúe. A Luis Carranza, Antonio Brac en el Ministerio del Ambiente, Pedro Sánchez, que dejó el Banco Mundial, vino, ahora ha vuelto a regresar al Banco Mundial. Nunca en un Consejo de Ministros un peruano de esa naturaleza puso en el centro del debate el aumentarse, el doblarse el sueldo, pues. Y también quiero rendir un homenaje sentido al extinto Mario Pasco Cosmópolis, profesor universitario de reconocida trayectoria. Nunca nadie de ellos se atrevió a decir que eran talentos y que merecían priorizar la atención de los recursos del Estado para incrementarse $6.000. Y lamentablemente, el primer ministro no ha hablado de este tema central, que dio origen a la caída del gabinete del señor César Villanueva. Porque cuando él quiso introducir para paliar esta situación de este acto de frivolidad injustificado que afecta el criterio de mérito, de evaluación de desempeño, Culmine con la cesta. fue sacado a empellones. Así no se le da las gracias a un buen peruano que se le convoca. Pero bueno, yo no conozco las costumbres castrenses, pero así me parece que algunos tratan. ¿Y por qué? ¿Por qué tendríamos que dar la confianza si hay algunos ministros, que no brillan con luz propia, sino con luz verde? Entonces, ministros que ahora han ampliado las compras secretas, ministros que son responsables políticos y lo han reconocido, de la Operación Libertad, del Pionerito, de la muerte en Mazángaro. Y por último, terminan echando al comandante general del Ejército porque le ha pagado indebidamente fuera de un proceso legal al hermano del presidente. ¿Ustedes creen que el procurador público del Ejército, cuando ve la resolución de un acuerdo extrajudicial y ve el apellido Humalatazo, ¿qué? ¿El ministro de Defensa no conocía? Claro que sí. La ruego culminar. Permíteme, por favor, presidente. La verdad que si de evaluación de mérito y desempeño se tratara, algunos miembros de este gabinete, no solamente se les ha debido doblar el sueldo, sino se les ha debido recortar a menos de la mitad, porque es un gobierno que tiene rasgos de mediocridad. Han dado marcha atrás en la descentralización, no gobiernan para los pobres, porque cuando se trata del sueldo mínimo votan al primer ministro, solamente salen a defender sus jugosos emolumentos. Y quiero decir por último, señor presidente, este gabinete lamentablemente no nos da ni siquiera el beneficio de la duda, porque no ha resuelto el tema central. Este es el gabinete que impulsó la señora, la compatriota Humala, para que no me pidan que retire el término que puede ser ofensivo. Y ayer el jefe de Estado ha salido a defender lo indefendible. No hay en la organización del Estado un cargo de una persona que pueda desempeñar una función pública sin tener responsabilidades. Termine con eso. Presidente, el correlato de alguien que toma, que manda en el Estado es que tenga responsabilidades. Vean la organización del Estado, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, la condición de ser esposa del jefe de Estado que fue elegido por el pueblo no le da de ninguna manera funciones de carácter legal y constitucional. Y si alguno de ustedes tiene duda, ¿por qué no presentan un proyecto de ley
para determinar en qué lugar de la organización del Estado puede haber la esposa del presidente, de repente mañana también sus hijos puedan tener funciones, tomar decisiones, tener impacto en la aplicación de recursos públicos, pero que tengan responsabilidades, señor presidente, porque este clima lamentable de desaceleración de la economía, de la anomia que hay para enfrentar la pobreza, de la corrupción que hay en Caliwarma, de la compra de binoculares. Bueno, tiene la palabra la congresista Tevez, pero ya le dimos tiempo suficiente, congresista. Termine, congresista. Presidente, solamente le diré al señor primer ministro que hoy día un acto de constricción y que se bajen los sueldos. Y yo creo que ahí podremos evaluar la confianza. En lo contrario, el rasgo distintivo de este gobierno será que será un gobierno frívolo, que piensa en los que gobiernan y no en los más pobres, como algunos dijeron. Gracias, presidente. Se está dando una vuelta, congresista. Les toca a usted, congresista, pero recién está terminando. Pues si así estaba, ¿no? Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Ciertamente nos tocaba a nosotros. Le estoy dando una interrupción al congresista Freddy Sarmiento, que me ha pedido, por favor. Congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Por su intermedio, presidente, saludar al Premier y a su gabinete. Por su intermedio, quiero hablar sobre el sector pesquero, presidente. El sector pesquero tiene muchas expectativas con el cambio de ministro, señor presidente. Esperemos de que este cambio sea positivo y que no sigamos engañando a la población pesquera como hace 2 años. Hace 2 años, más de 2 años, se nos dijo que mejoraríamos en el sector artesanal y en el sector de consumo humano directo. ¿Y qué es lo que tenemos en estos momentos? Tenemos lo mismo de siempre. Seguimos teniendo la misma infraestructura, seguimos siendo informales, no tenemos la licencia para la pesca de consumo humano directo, como para jurel, para caballa, para merluza, para la pota, para la anguila, todos lo que es los productos para consumo humano directo no podemos acceder a las licencias y eso no viene ni ayuda al ordenamiento pesquero, señor ministro. También tenemos 1.500 embarcaciones. Congresista Salgado. Presidente, el otro minuto me lo ha pedido el congresista Alejandro Aguinaga, yo lamento muchísimo. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Reiterando la bienvenida al gabinete. Voy a ser muy puntual. En el tema del narcotráfico que involucra varios de los ministros que están sentados aquí en este hemiciclo, asistimos prácticamente a una situación de ecolalia. Todos dicen lo mismo. El ministro Lerner, el ministro Valdés, el ministro Jiménez, salvo el ministro Villanueva, que no dijo nada porque antes de que diga algo le pusieron tarjeta roja. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Hemos abdicado del principio de autoridad? Porque las tasas de incautación de cocaína en el Perú son las más bajas de toda la región. Son tan bajas que los indicadores son vergonzosos, presidente. Y le digo al ministro del Interior, congresista Salgado. Gracias, presidente.
A través suyo, señor presidente, el gabinete que está aquí, que nace deslegitimado, tiene que demostrarnos a los verdaderos compatriotas, es decir, a todos los peruanos, que este gabinete intentará hacerse respetar, que tendrá que recobrar la institucionalidad, porque lamentablemente ha quedado por los suelos. Está tan bajo el nivel que yo decía, nadie se va a atrever a tomar este cargo, y sin embargo tuvieron que agarrar a alguien que estaba ya en el gobierno. Yo quiero decirles a través suyo, señor presidente, que ellos no tienen que responder a un partido político, y menos a un poder paralelo. Ellos tienen que responder al Perú, y para eso han sido elegidos. Y si no tienen esa capacidad, después de la experiencia que han acumulado, de los vergonzosos actos que se han visto, que tengan la capacidad de renunciar, señor, antes de someterse nuevamente, porque los vamos a estar vigilando y los vamos a estar criticando, porque para eso es la oposición. ¿O quieren callarnos como quieren silenciar lamentablemente algunos periódicos? Hay amenazas, pues para eso también tienen que estar, para aconsejarle que si van a respetar y si se dicen demócratas, al presidente, que no puede amenazar a los medios de comunicación. Están imitando lamentablemente lo que ocurre en Venezuela y en Ecuador. Y a propósito de lo de Venezuela, a través suyo, señor presidente, a la ministra de Relaciones Exteriores, decirle, qué vergüenza que UNASUR no haya podido desmentir cuando le han tergiversado un comunicado nada menos que el presidente Maduro. Le sacan la vuelta al comunicado que hace UNASUR y no dicen nada, se quedan callados. ¿Cómo es posible entonces que ahora pretendan avalar supuestamente un diálogo? Culmine con que pretendan avalar un diálogo. Van a pedir ustedes que saquen a los estudiantes que están allí en las cárceles. Van a pedir que se vean a los heridos que no tienen ni medicinas. Eso no es intromisión. Eso es respetar los derechos humanos de los que tanto se jactan ustedes. Aquí vinieron a pedir eso. ¿Por qué no podemos pedir nosotros lo mismo? Y entonces que no caigamos en una actitud vergonzosa, porque nosotros no le debemos nada a Venezuela. Allá los que le deben individualmente tendrán que responder, pero los peruanos no le debemos nada y tenemos el derecho de exigir. No cometamos esa vergüenza, o si no renunciemos a UNASUR. Para eso no debe servir, porque han destrozado la OEA y quieren que con este UNASUR avalemos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela. Yo les digo, señor, que esto no puede seguir sucediendo cuando hablan de que vamos a combatir la corrupción solamente en la policía. A esa policía que no hemos sabido avalar y que han permitido ustedes que callen y mientan sobre el tema del caso de López Meneses. Le ruego culminar con la cita. Y yo voy a agradecerle que me dé los 6 minutos que le dieron al congresista Paza, señor. Congresista, su tiempo era 2 minutos y comenzó con 3. No, señor, a la señora Paza le dieron 6 veces, le renovaron. Continúe, así que espero que usted sea... No perdamos tiempo. No me corten, por favor. Yo lo que quiero decir aquí es que la corrupción está a todo nivel. Y no amedrentemos a esos policías que ahora les dicen que les van a quitar el 24/24, señor ministro del Interior. Usted sabe que ellos se ganan los frijoles en ese otro día. ¿Les va a aumentar el sueldo? Esa es una de las preguntas. Porque si quita 24/24, ¿cómo los va a dejar? Solamente si les aumenta el sueldo, usted puede quitar 24/24. Y no los amenacemos cuando van a declarar a las comisiones. El caso de López Meneses, ¿acaso no les ha quitado el sueño? Claro que sí, y esos son los cabes que el propio gobierno se pone. Ustedes están aquí renovados con la anuencia de la luz verde porque ustedes mismos permitieron que se pusiera un cabe, no fue la oposición. Destruyeron un gabinete, no permitan que se destruya este. ¿Cuándo van a reglamentar las leyes, el decreto legislativo 1133, señor ministro de Defensa, a través de la presidencia, la ley 326? Ahí están las viudas. Culmine con la cita. ¿Cuándo van a reconocer a los veteranos de guerra y combate al terrorismo? Han mantenido metas con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que no suelten a los delincuentes.
Porque ¿de qué vale que la policía los capture cuando los sueltan? ¿Qué directivas específicas se han dado para combatir a los delincuentes que invaden tierras y casas para revenderlas? ¿Está o no en agenda el aumento del sueldo mínimo? Y ese pago de Antauro Humala, no me diga pues que el ministro de Defensa no sabía. Si él no sabe esas cosas, ¿cuántas cosas le están ocultando? ¿Cuántas cosas no sabe? Y por eso que el país está así en el BRAE, y por eso que las compras. Si usted no sabe, señor ministro, a través de la presidencia, usted tendría que haber renunciado hace rato. Es una vergüenza. Si a Fujimori le hubieran pagado, usted ya hubiera saltado hasta el techo. Le debe a las víctimas de esos asesinatos que se han dado. ¿Por qué no se ha dado ese dinero allá? ¿Por qué tenían que permitir que sea un cheque en vez de que se le deposite a un banco? Tiene la palabra la congresista Julia Tevez. Tiene más tiempo suficiente. Congresista Tevez. Señor presidente, muchas gracias. Me pide una interrupción el congresista Bogatás y luego el congresista Gamarra. Congresista Bogatás. Muchas gracias, señor presidente. Yo lamento que se haya retirado el congresista Velázquez Gesquén, que ha tocado el día de hoy un tema muy importante, que es el referido a los sueldos de los ministros. Lamentablemente en nuestro gobierno, para él, nos trabajamos dentro de la línea de honestidad y transparencia. Él, por ejemplo, tendría que explicarnos si también le llega la plata sola, como aparentemente llegan a sus asesores. Resulta que nos debiera dar el truco no solamente a los ministros, nosotros estamos más fregados que los ministros, que nos digan cómo le hace. O sea, cómo le hace que un funcionario que es asesor de él desde la PCM hasta el día de hoy, con un sueldo de 7.000 soles, compra una casa de $350.000 al contado y al mes siguiente un carro, $20.000 en cash. El asesor Reina, que estaba conversando con el congresista Mauricio, me da una lástima que se haya retirado Velázquez Gesquén, pero creo que al margen de la buena fortuna y que la plata les llega sola, yo creo que a nosotros no nos llega sola, pues. Congresista Tevez. ¿Le da el segundo minuto a Bogatás? Le doy la segunda interrupción al congresista Bogatás. El congresista Bogatás tiene el segundo minuto. Ahí está el señor Reina conversando con el congresista Mulder, afortunado, si nos da el secreto o el truco sobre todos los ministros y podríamos replantear el tema de los sueldos, porque ya no necesitaría sueldos si la plata te llega sola del cielo. Caramba, qué... Yo quería afirmar un tema que me dio rápidamente porque quedan 41 segundos. Es el tema de las compras de armamentos y servicios corruptos realizados durante el gobierno del Partido Aprista Peruano. Tienes la compra, el arreglo de aviones Mirage que no sirven absolutamente para nada porque no tienen ningún tipo de armamento, más de 140 millones a sola firma botados a la basura. El contrato escandaloso de corrupción de Global. Tienes la compra de los patrulleros, etcétera, etcétera. Y respecto a eficiencia y gestión, el fracaso del oleoducto del sur, el fracaso del programa Agua para Todos, el programa emblemático de infraestructura, la famosa carretera al sur. Congresista Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Y siendo respetuosos de la democracia, y creo que en esta oportunidad, congresista, señor presidente, si podría indicar que guarden orden porque necesitamos resaltar las labores de este gobierno y como bancada, señor presidente, tengo que también manifestar las acciones que estamos realizando. Hemos sido muy atentos y respetuosos también con todas las bancadas y es importante también ponderar y descartar y rechazar categóricamente algunas premisas planteadas por algunos colegas. En este gobierno, señor presidente, y con el Premier de la República y con los ministros, nos sentimos totalmente satisfechos de estar trabajando con un espíritu de inclusión social, de que llegue a los más pobres del país la ayuda que tanto se necesitaba. Decimos ayuda porque toda inversión que se ejecute en las regiones más importantes van a generar desarrollo. Y ese es el proceso. Y es por eso cuando decimos en materia de salud que debemos de hablar, no podemos admitir algunas premisas equivocadas. La mortalidad infantil se ha consolidado
con una tendencia en el cual, según las cifras que tenemos, se ha superado el objetivo del milenio, señor presidente. En ese sentido, estamos tranquilos porque estamos trabajando con la verdad. Y la tasa de desnutrición crónica infantil ha descendido del 23.2% en el año 2010 a este año al 17.5%. Y lo dicen las cifras en este año 2013 y 2014. Estamos superando el objetivo del milenio. Esas son cifras realmente coincidentes con lo que hablamos y con lo que está escrito. En materia de educación, señor presidente, es importante armonizar el trabajo de todos los maestros del Perú. No pueden haber maestros con las diferenciaciones de lo que es la urbanidad y la zona rural. Con una nueva ley de la carrera magisterial, y que segura estoy, como el ministro lo dijo, ahora se tiene que acatar lo que el año pasado hemos aprobado la ley. No podemos esperar lo que no se hace en 10 o 20 años, lo que estamos avanzando en 2 años, señor presidente. Habrán las promociones como se merecen, los nombramientos como se merecen, las contratas de docentes como se merecen, y revalorizar Continúe con eso. La carrera docente. La infraestructura educativa, señor presidente. Hemos transferido 274 millones a todos los directores del Perú, y que los responsables son los directores regionales de educación. ¿Eso queremos pretender culpar al gobierno nacional? Descentralizar la labor, que cumplan con el mantenimiento de las instituciones educativas. Es un presupuesto que se transfiere, señor presidente, a las diferentes regiones. Y ese trabajo se tiene que hacer. Y en eso tenemos que contribuir los congresistas. ¿Por qué? Porque somos representantes de una región y debemos fiscalizar. Y yo creo que en ese trabajo, dentro de nuestras funciones, lo amerita. Y cuando hablamos, señor presidente, del aprendizaje, de verdad el aprendizaje es el centro, y en el cual el centro de la educación es el estudiante. Y el estudiante ahora tiene que ser el mejor alimentado, en el cual tenemos que ser todos cuidadosos, y los padres de familia son los principales que tienen que cuidar. 2.8 millones para poder atender en el programa Cali Guarma. Estamos en un proceso de poder trabajar. ¿Quiénes fiscalizan? Los padres de familia, señor presidente, porque ahora es un programa de cogestión. Culmine, congresista. En ese sentido, señor presidente, debemos destacar las grandes reformas que también estamos haciendo, y es menester exaltarlo. La ley del fortalecimiento de la SUNAT, la ley de la reforma del sistema privado de pensiones, que lo hemos trabajado, la ley de promoción del mercado de valores, lo hemos aprobado aquí en el Congreso y tenemos que decirlo. La ley de servicio civil de fortalecimiento de responsabilidad y transparencia fiscal. Y a veces, señor presidente, la violencia no es buena. Nosotros siempre hemos demandado a una tranquilidad a todos los países y a los países que hacen referencia. Nosotros no podemos bailar en el trencito porque no somos parte de ello. Vamos a trabajar seriamente y responsablemente. El Plan Esperanza, que estamos ayudando a millones de mujeres a que eviten esta enfermedad mortal que es llamada el cáncer. Eso, señor presidente, no es ayudar a las mujeres del Perú y pensar en las mujeres que no tienen posibilidades para el tratamiento del cáncer. Solo somos 28 mujeres en el Congreso. Queremos una equidad y ojalá no se tenga que relegar más a una mujer. Y culmine con eso. Que la mitad del Congreso, señor presidente, en las próximas elecciones puedan ser mujeres, para que no seamos maltratadas ni vejadas. El ser provinciana no irroga a que tengan mayores atribuciones lo de la zona urbana. Y estamos trabajando porque es por primera vez, señor presidente, que la democracia se viene exaltada en este gobierno y se viene ponderada, porque hay un gobierno que realmente da un trabajo, un apoyo para todos, sin discriminación. Y nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la discriminación, y aquella que veamos la denunciaremos, señor presidente. Y estamos fortalecidos con este gabinete, que es un gabinete técnico y político. Y en las reuniones que se tienen con los ministros, los diferentes congresistas nos ratifican los ministros, y en eso tenemos que manejar un solo discurso, apoyar a todos los ministros, porque permanentemente los congresistas vamos a los ministerios y entonces articulemos un solo lenguaje y no el doble discurso, señor presidente. Muchas gracias. Alusión, congresista Velázquez. Presidente, en Junta de Portavoces, el ya conocido congresista Bugatás pedía que hablemos sobre la política general del gobierno, y aprovechando que he salido a un servicio donde no le puedo pedir que me acompañe, la puñalada por la espalda. Entonces, yo no voy a hablar acá de aquellos que tienen compromisos con Venezuela, que le iban a vender 2 millones de gorros.
Yo no vengo a hablar acá de aquellos que han quebrado 3 empresas, que registran en su historia haber quebrado 3 empresas, que han llegado a la política para resolver sus problemas económicos. Quiero decir, señor, que es un acto de cobardía que alguien aquí públicamente ataque a una persona que no puede venir al escaño a defenderse. A un funcionario público que tiene 20 años en la función pública, que ha obtenido un inmueble con una hipoteca, que lo ha declarado, que ha hecho su declaración jurada y que nadie ha impedido de que puedan tomar esa información. Usted culmine, por favor. Usted controla el Parlamento. Ustedes, especialmente el mentor del programa Gestores, que contrató muertos y no sé quién se llevó esa remuneración de los muertos al bolsillo, nos han investigado y recién utilizan esta argucia, que es cobarde, porque no se puede defender la persona, para tratar de echarle lodo, montar el desprestigio de un profesional que tiene 20 años en la función pública. Yo no creo que el mandato que nos da la Constitución de que los parlamentarios no somos responsables por los votos o opiniones que expresemos tengan que justificarse con las actitudes irresponsables. Yo las quiero justificar de repente por el conocido y deteriorado estado de salud en la que se encuentra el congresista que hizo esta alusión cobarde y baja. Gracias, presidente. Alusión, congresista. Congresista Bogotá, por alusión. Bueno, hay temas que se deben responder y temas que no se deben de responder, pero parece que los trabajadores que están alrededor del congresista Javier Velázquez Jequén tienen mucha fortuna. No olvidemos de Giovanna Díaz Moreno, que siendo su secretaria en la presidencia del Congreso ganó obras con el Estado por 1.200.000 soles. Entonces yo creo que ya las cosas están dichas y ahí lo vamos a dejar nomás, porque el resto, mis deudas están todas absolutamente pagadas. No sé si la suya, señor Velázquez Jequén. Congresista Wong, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludo. Envío una interrupción al congresista Castañudí. Muchas gracias, cronista Gómez. Muchas gracias, presidente. Presidente, se nos ha dicho en este recinto, en este espacio político, que el incremento de las remuneraciones de los ministros no tiene ninguna justificación porque es un honor ser ministro de Estado. Pero hay que recordarle al país que en el año 2009, un 3 de enero del año 2009, se publicó justamente el decreto de urgencia 001-2009, siendo presidente de la República el doctor Alan García Pérez, en la cual justamente se le incrementaba las remuneraciones a los ministros. Y justamente dentro de los considerandos para aumentar el sueldo de los ministros se decía lo siguiente, y lo leo textualmente: que dichas medidas revisten interés nacional en tanto se requiere contar con funcionarios de la más alta calificación para ejercer el cargo de ministro de Estado. Es decir, reconocen a través de este dispositivo legal, a través de este decreto de urgencia, que está aquí, que acá lo tenemos, que uno de los incentivos... Congresista Wong. Congresista Elías. Señor presidente, colegas congresistas, lo que yo quiero dejar en claro aquí esta mañana, que debe ser muy democrática, es como somos testigos de excepción el periodo pasado, los señores ministros ganaban menos que el presidente, 15.000 soles, 15.600 soles, y eso es lo que pasó el periodo pasado. Y lo deben recordar aquí algunos ministros el día de hoy, que en el periodo pasado eran funcionarios de una serie de instituciones. Pero para que la gente se acuerde, sí, y no voy a mencionar sueldo de los ministros, me quiero referir al sueldo, al sueldazo del señor presidente del directorio de Petroperú. El aumento de 42.000 soles mensuales de haber básico, más 30% por concepto de quinquenios, que sale 12.600, un total de 54.600 soles. En la inclusión
aquí en este país de desigualdades, señor presidente. El tema de los ministros quedó chico para este señor funcionario. Congresista Wong. Gracias, presidente. A través suyo saludar al premier. Presidente, yo creo que ya hemos escuchado los planes de los primeros ministros y casi son igualmente, casi tienen una similitud pareja. Yo creo que tenemos que ver la forma como debemos actuar constructivamente. El país necesita que nosotros tengamos que plantear soluciones muchas veces a los problemas que se presentan. Es cierto que las cifras macroeconómicas son buenas. Nadie puede decir que seguimos creciendo a una velocidad algo desacelerada, pero de 5.2, 5.4, que el Producto Bruto Interno sigue en buen nivel. Sin embargo, en las cuestiones primordiales de salud, de educación y de seguridad, yo creo que deja mucho que desear. Yo creo que no se han hecho grandes avances. Acá estamos para contribuir. Yo creo que la reforma policial pasa porque nosotros tengamos que anteponer la calidad a la cantidad. Lo de 24 por 24 debe desaparecer, porque es incapaz de una persona de trabajar 24 horas y posteriormente las otras 24 horas trabajar en un banco, algún restaurante, en algún otro lado. Eso lo hace el policía bueno, pero el policía malo, los otros 24 horas lo aprovecha para planificar, para poder ver cuál es el objetivo dentro de actos corruptos que puede realizar. Ejemplo, con tristeza vemos que en lo que va del año 200 policías han sido separados, algunos como jefe de bandas, y tenemos que destacar también que hay buenos policías por la denuncia que hubo con el jefe de la policía de Chiclayo. Pero también es triste que la cantidad de policías que salen por actos corruptos. El problema de la gasolina es mínimo. Esto se sabe de hace mucho tiempo. Tendríamos que ver otro mecanismo de control. Yo lo que sigo insistiendo es que tenemos que mejorar la calidad, no la cantidad. Tenemos que priorizar la policía de investigación. Y como se me va el tiempo, presidente, sobre lo de educación. Mire, lo de educación, usted fue testigo, presidente, dentro de la gira tan grande que tuvimos y tan de mucho trabajo por la China, que tuvimos frente al país que tiene el primer lugar en PISA, con nosotros que estamos en los últimos lugares. Y ellos refirieron y lo prometieron a usted que si quería que viniera al Perú, el encargado de esta maravilla de que Shanghái era el primer país estar calificado como en el primer lugar, le dijeron, no todo depende de la infraestructura, no todo depende también de la calidad del profesor. Y en esto quiero dirigirme al director, al ministro de la Producción. Culmine con la... Consumo de harina de pescado. ¿Por qué? Porque tiene los aminoácidos esenciales o los oligoelementos primordiales para poder hacer un gran desarrollo de nuestros escolares. Ahora siempre ya, qué bueno que ahora ya se habla de la anemia, porque antes se hablaba de desnutrición y yo siempre decía no confundir la desnutrición con la anemia. Nuestros escolares tienen un déficit de hemoglobina, jamás van a poder responder y salir de estos últimos lugares de PISA. Por ello, presidente, yo creo pedirle al ministro de la Producción que nos deje tantos trámites burocráticos para que no den pase a que la producción de la harina de consumo humano, para poder lograr derrotar esa anemia y poder ocupar mejores lugares en esta evaluación de PISA. De nada vale que hagamos tanta esfuerzo en infraestructura si no mejoramos el consumo. Y quiero yo decirle en qué me baso en esto. Una investigación china demuestra que pollos que fueron alimentados en la misma cantidad con los mismos elementos, pero con una diferencia de 10% de harina de pescado, culmine con la tuvieron una cantidad de hemoglobina mucho mayor. Demostraron que había aminoácidos esenciales que hacen posible este crecimiento. Por eso, para poder derrotar a esta
poder mejorar nuestra calificación, y usted, presidente, fue testigo de que le dijeron: tenemos que mejorar y combatir la anemia los chinos. Shanghái en primer lugar y nosotros en el último lugar, cuando nos dijeron estamos en los extremos. Por ello, pedirle al ministro de la Producción, lo vuelvo a solicitar, que dejemos los trámites burocráticos, que nos permita producir esta harina de consumo humano, porque ya hay una empresa como Bimbo que está dispuesto a poder, muchas veces lo toman en broma, estas galletas, para poder mejorar el nivel escolar de nuestra niñez. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Cecilia Taid. Gracias, presidente. Premier, tiene 31 meses de cuando asumió como ministro y sabe perfectamente que yo soy consecuente con mis propuestas y mi lista es bien larga. En el tema de salud, yo podría decir, si soy oficialista, voy a defender el gobierno, voy a dar las cifras que me conviene, pero a mí no me han elegido como oficialista, soy de la oposición. En consecuencia, voy a decir las cosas que no se ha cumplido. El premier Cornejo ha dicho cosas como, por ejemplo, el Plan Esperanza. Colegas congresistas, ciudadanos que me están viendo, el Plan Esperanza es la reforma de salud. 650.000 pacientes en un tema de despistaje. Tú tienes cáncer, te vas a tu casa a curar. De eso no se trata. En el 2011, el ministro Tejada, ¿hace cuánto tiempo? Hablamos del Hospital del Niño. ¿Está funcionando, premier? Hasta ahora no. Hablamos del tema con la ministra de Salud, que está pendiente el desdoblamiento del presupuesto de las partidas del TBC. ¿Cuántos reos en las cárceles tienen TBC? ¿Cuántos? ¿Y los reos no son seres humanos? Que se pudran en la cárcel siguiendo contagiando a las personas que le van a visitar. ¿Hemos hablado de eso, premier? Cero. El tema de la reforma, tenemos 18 decretos supremos, todavía no han salido. Hablamos de la diabetes, hepatitis B, C. ¿Cuántas personas lo tienen? ¿Hemos hablado de ello? Tampoco. El tema de las drogas, ¿no es una enfermedad? ¿Qué estamos haciendo con los niños escolares que se escapan del colegio para seguir en este tema? La SUNASA, ¿saben, colegas, cuánto recibe? 25 millones anuales. ¿Y qué pasa con los pacientes que recibieron negligencia médica? ¿Han sido indemnizados? ¿Cuánto han recibido cuando un médico se equivocó? ¿Ha hablado de eso, premier? La DIGEMIT tiene mucho que decir sobre el todo de la evaluación de los expedientes, sobre la calidad de medicinas. ¿Hay algún? Continúe con eso. Sobre el TPP, todo el mundo habla del TPP. Hay una alerta roja, la ministra ha estado por aquí y nos ha explicado concretamente qué va a hacer el Perú para eso. Los pacientes tendrán acceso cuando se firme ese acuerdo. ¿No va a encarecer el precio? Premier, ¿ha dicho algo? Y miren lo que ha llegado de repente a un error, ¿no? Porque a veces sucede. El discurso presentado, corregido por el premier, Lima, 14 de marzo del 2012. No sé, estamos en 2014 creo, pero en fin. Entonces, si vamos a corregir discursos ya hechos, porque en el papel, señores oficialistas,
Yo no voy a defender las cosas que están haciendo bien, pero las cosas que faltan hay que también decirle al ciudadano, por ahora no lo puedo hacer, así que si tú quieres seguir haciendo colas, atención de calidad... Continúe con esto. No te voy a poder dar, pero por lo menos hay que sincerar. La ministra de Salud dijo que íbamos a poder dar los sustitutos de leche maternizada de 6 meses a 12. Han pasado 4 meses y hasta ahora no sé nada de ello, porque lo que queremos es, el objetivo de esta ampliación es lograr 0 niños con VIH. Me encantaría también saber de eso. El tema de las vacunas para el CCU, cáncer del cuello uterino. ¿Recibirán las 3 dosis todas las niñas y niños? ¿Cuándo nos van a hablar de ello? Yo quiero escuchar las cosas que no se ha podido hacer en estos 31 meses y cómo. ¿De qué valen las cifras bonitas? Los pacientes, presidente, siguen haciendo cola, se siguen muriendo. Y puedo reconocer algo que tanto le dije a la ministra Jara sobre los hospitales geriátricos. Y hay uno, pero no es suficiente. Pero hay despistaje del cáncer. El hospital de Villa María del Triunfo. Les cuento algo, señores ciudadanos, colegas parlamentarios, a través suyo, presidente. No tiene área oncológica. ¿De qué cosa estamos hablando? Y podría seguir, presidente, pero lamentablemente no quiero seguir hincando. Pero ojalá... Culmine, congresista, por favor. Justo, presidente. Este voto de confianza que van a recibir de este lado les sirva para que los actos irregulares que se ajusten a la ley no vuelvan a ser regulares, porque de verdad dejan muy mal a las mujeres. Gracias, presidente. Congresista Dahmer. Señor presidente, solicito que se pueda autorizar para poder presentar unas diapositivas. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, existen circunstancias en las cuales toda la política de un Consejo de Ministros se puede resumir en una o en 2 decisiones fundamentales. Este Consejo tiene a su cargo una decisión fundamental, no la única, la que tiene que ver con la energía. Sin energía adecuada para un país no hay empleo, no hay educación de calidad, no hay desarrollo productivo, no hay trabajo. Y la energía ahora tiene un nombre. El nombre de la energía en el Perú es Camisea y es Petroperú. Y este Consejo de Ministros tiene la responsabilidad, y no lo ha dicho en su informe el presidente del Consejo de Ministros, de enfrentar una corruptela inmensa respecto a la energía. Y yo quiero presentar la información que sustenta cómo esa corruptela está en camino. Y este Consejo de Ministros no ha dicho sobre eso nada muy expreso, ha dicho una cosa ambigua. Vamos a presentarla para al final señalar cuál es su responsabilidad. La anterior, por favor. La anterior, por favor. La anterior. Esto es lo que ya tiene el Perú y por lo cual fue elegido Ollantumala frente al intento de desviar a la exportación el gas de Camisea y no utilizarlo para el mercado interno. Es que el pueblo votó por Ollantumala y él inauguró el primer ducto para la petroquímica en esta etapa. Y en esta circunstancia, la siguiente... Desde Proinversión, a través del MEF y del Ministerio de Energía y Minas, se trajo a dedo a una empresa consultora, Wood Mackenzie, para rediseñar el ducto del sur. Y esa empresa es nada menos que la empresa encargada de hacer el planeamiento estratégico de Codelco y de las empresas del norte de Chile. ¿Y qué hizo esa empresa? Esa empresa hizo un planeamiento,
que ha sido asumido por el Ministerio de Energía y Minas y asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Gobierno, y sobre el cual se ha convocado a un proceso de concurso para el gasoducto surandino. ¿En qué consiste el proceso? El proceso consiste en una cosa muy simple, muy elemental. Le amplían el ducto al ducto central para que pueda exportar más de 63% en su capacidad de gas. Le amplían para poder tener un ducto de líquidos en el ducto central. Continúe. Exportar mucho más gas y también manejar mucho más líquidos. Y para el ducto central todo vale, pero para el ducto del sur dicen que solamente tiene que haber un ducto de gas. Aquí está el ministro Eleodoro Mayorga, un hombre técnico, que declaró en televisión con toda claridad que no tiene sentido ir llevando el etano de estación en estación, que hay que separarlo, como está en el proyecto de Petroperú, que ha sido abandonado por el gobierno. Como hay que separarlo arriba, y separado el etano, es que se hace un ducto de líquidos en el cual va el etano. Eso es lo que garantiza que haya la pepita de oro del gas del Perú, que se está yendo en la exportación, y que este proyecto de Wood Mackenzie quiere que se siga yendo en la exportación. La pepita de oro es el etano, que por ley del Perú está declarado bien público, porque su precio final lo pone el Estado, cuando no hay acuerdo entre los particulares y el Estado y las empresas. Esa calidad de tener un ducto de líquidos es anulado por Wood Mackenzie. La siguiente, por favor. Entonces, dan el decreto supremo 005. Le ruego. En ese decreto supremo 05 lo que hacen es subsidiar, mantener su nivel siguiente. Y ahí está lo impresionante. Se forma un consorcio la siguiente, en el cual Wood Mackenzie tiene que ver quién es el líder de ese consorcio. Ahí está el documento Ternium. Ternium es una empresa asociada a Techin. ¿Quién es el miembro del Consejo de Administración? El señor Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que desvió el gasoducto, el gas de Camisea, en vez del mercado interno para la exportación, el que regaló el lote 56, el que hizo las acciones ilegales para poder comprometer 2,5 trillones de pies cúbicos del gas de Camisea. Ese mismo señor es el líder que está organizando este consorcio entre Suez Energy, que es la empresa principal, también Sempra y también, la siguiente por favor, las empresas Techin. Este es a donde se va a destinar. ¿Qué cosa hay ahí? La empresa Codelco, que es la empresa estatal del cobre, junto con la empresa Suez Energy, acaban de inaugurar este año una planta de regasificación en Mejillones, que la han diseñado como el hub para el Pacífico Sur del gas. Y ahí quieren llevar el gas de Camisea, para llevar no solamente a Chile. Tiene la palabra el congresista Modesto Julca. Culmine, lo que pasa es que se le ha dado casi 5 minutos adicionales. Culmine. Entonces, este proceso en el cual se está queriendo llevar todo el gas de Camisea, fundamentalmente incluyendo la pepita de oro del etano, para favorecer el desarrollo del norte de Chile, lo que hace es bloquea el gasoducto del sur para la petroquímica, bloquea la petroquímica en el Perú. Y cuando se dice que el Perú no plantea como una obligación un ducto de líquidos, sino que es una opción, es que el Perú está abandonando como Estado que haya petroquímica. Se está regalando la petroquímica, se está anulando la petroquímica para que el gas de Camisea no sea un beneficio del sur del Perú y de la industrialización del Perú, sino sea un beneficio del norte de Chile. Eso, señor presidente, se llama traición al Perú, y eso este gabinete tiene que definirlo. Eso este gabinete no puede pasarlo por agua tibia. Eso el Perú no puede permitir lo que se pase por agua tibia. Yo le voy a hacer entrega al presidente del Consejo de Ministros de todos estos documentos, porque hay una corruptela de quien contrató a Wood Mackenzie, quien como proinversión convocó este concurso, y quien quiere saber que se ponga ahí que una empresa que es un consorcio digitado, organizado, dirigido de manera lobista, ese consorcio le quieren dar por anticipado. Congresista Modesto Julca. Gracias, presidente. Me pido una interrupción, presidente. Congresista Castañodí. Ya. Aló. Presidente, congresista Modesto Julca, muchas gracias, presidente.
Presidente, acá se nos ha dicho que el presidente directorio de Petroperú gana más de 42.000 soles más quinquenios. Había que aclarar que esa decisión ya ha sido dejada sin efecto, con lo cual el presidente directorio nuevamente está ganando 15.600 soles. Y eso lo decimos, presidente, para que no quepa la menor duda. Lo que sí es un hecho histórico y real, presidente, es la evolución de la remuneración mínima vital en los últimos años. Del periodo 2006 al 2011 solo se incrementó 100 soles, señor presidente, es decir, el 20%. En cambio, de lo que va de nuestro gobierno, se ha incrementado 150 soles, es decir, 25%. Yo le pregunto al país, ¿quién tiene mayor compromiso justamente con la clase trabajadora? ¿Quién mejora sus remuneraciones o justamente que a pesar del crecimiento económico siempre retasea el tema de las remuneraciones a favor de la clase trabajadora? Gracias, presidente, y gracias, congresista Julca. Una cuestión de orden del congresista Chejade. Gracias, señor presidente. Presidente, tenemos una muy buena noticia y felicitar tanto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y Policiales, porque el día de ayer, en el operativo Tulumayo 2014, una brigada especial de inteligencia integrada, repito, por patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas y Policiales, ha capturado al delincuente terrorista Jairo Santiago Díaz Vega, camarada Percy, o llamado también camarada Freddy, responsable de Sendero Luminoso en el margen izquierda del río Guayaga. Se trata del más duro golpe al terrorismo desde los abatimientos del mando de Alipio y Gabriel. Y creo, presidente, que eso merece una felicitación al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y Policiales, presidente. Un fuerte aplauso para ello. Congresista Julca. Presidente, le pido interrupción al colega Wong. Congresista Wong. Gracias, presidente. Presidente, en lo del gasoducto del sur se necesitan grandes cantidades de dinero. Cualquier inversión, se trata de ver la recuperación que se podría hacer. Porque si vamos a tratar de hacer y dar valores de gas a 12 soles, va a ser imposible. Entonces nosotros lo que tenemos que ver que si hay peruanos que pueden traer inversión privada para invertir en algo que puede ser improductivo, porque no solamente se basa en la extracción, en la conducción y en los polos de petroquímica que debe haber en los extremos. Tenemos que ver una realidad. No se había hecho en 2 años porque no había el dinero. Y si alguien va y trae el dinero, en buena hora que haya inversión, para que podamos desarrollar y el Perú pueda tener un gran desarrollo. Porque ahora el gas, presidente, el costo de tiempo que tengo, se abarata cada vez más. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ha descubierto cantidad de gas. Congresista Julca.